Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestro curso que va a tocar temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra fe, por supuesto, pero también tiene que ver con un poquito de aclaraciones. Hemos hecho aclaraciones bíblicas y ahora vamos a hacer aclaraciones desde la fe en general. El día de hoy vamos a tener un tema, santos incorruptos, que de verdad es un tema muy interesante, muy interesante, que levanta cierta suspicacia y que también levanta cierta admiración. Entonces vamos a tratar desde la fe, porque por eso son aclaraciones desde la fe, vamos a tratar de aclarar este tema tan importante. Entremos pues en materia poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos con tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace aproximadamente unos 14 o 15 años, puedo decir que un poquito más, pero ahorita voy a explicar a qué me refiero. Primero lo digo y después explico. Hace unos 14, 15 años más o menos, tuve la oportunidad de conseguir un disco bueno, un DVD, mejor dicho, pues en aquel tiempo que los ocupábamos bastante, de un canal de televisión, no recuerdo, la verdad no es que no quiera decir su nombre, no recuerdo de estos tipos de Discovery, History, etcétera, que habían producido este DVD justamente sobre santos incorruptos. Me acuerdo que, lo voy a decir, lo tengo que decir muchachos, porque hay que vivir en la honestidad también. Yo el video lo puse y me quedé dormido, no lo terminé de ver, pero sí vi un poquito, mínimo la mitad de los 45 minutos más o menos que eran. Ese video tuve la oportunidad de, pues sin fines de lucro, como se suele decir, de poder compartirlo con otras personas y pues me daba cuenta, porque tenía otros videos, que era uno que me solicitaban mucho. Oye, Sergio, el de Santos Incorruptos. Ah, bueno. Y llama mucho la atención el tema. ¿Por qué? Porque es realmente atractivo, pero al mismo tiempo sugerente y por demás, híjole, emocionante escuchar que hay gente que después de la muerte, dicen así todos, ¿no? Pues parece que solamente se han dormido, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí en esta portada tenemos algunos de estos santos justamente que con el paso de los años, algunos 5, 10 años, algunos otros 100 o 200 años y algunos otros 500 o más años, decimos y sus cuerpos siguen como si estuviesen dormidos. Al menos esa es la idea que tenemos hasta el día de hoy, por supuesto. Entonces, tendremos que hablar de esto de la famosa incorrupción de los santos, que es el nombre con el cual conocemos a este fenómeno, ¿verdad? Vamos poco a poco. Nosotros que somos de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México, hace pues unos 70 años más o menos, ahorita la fecha la dije muy, según un conteo muy rápido, no la dije exacta, pero propongo, ¿verdad? Pues bueno, desde el siglo pasado, de hecho, hace 100 años que llegó a nuestras tierras el que iba a ser el obispo de los pobres, el obispo de los necesitados, San Rafael Guízar Valencia. Y allá de 1920 llegó, se acordarán que llegó después de los temblores que azotaron nuestra región y que este gran hombre pues llegó a ayudar. Fue, insisto, nombrado obispo de nuestra diócesis y entonces llegó él a ayudar. Caminó entre los pobres con, dicen así, con olor de santidad, una persona bastante, pero bastante de testimonio de vida. Vaya, personajazo. Murió, murió con algunas enfermedades, murió bastante cansado también, murió pues bastante aminorado, ciertamente. Pero resulta que después el gran velorio, murió en la Ciudad de México, fue traído aquí de nueva cuenta a nuestras tierras, él originario, saben, de Cotija, Michoacán, y lo sepultaron. Tiempo después, años después, fue exhumado porque iba a ser cambiado de lugar.
¿Cuál fue la sorpresa? Que al exhumarlo se dieron cuenta de que permanecía incorrupto. Fíjense nada más. Quiero decirles que esa fue una de las primeras cosas que yo escuché de este gran hombre, que al haberlo exhumado, lo habían encontrado a él incorrupto. De hecho, hasta el día de hoy, en estos años 2022, ¿verdad? Del Señor, estamos en agosto del 2022, todavía se conserva su corazón incorrupto. En, es una urna con un relicario de plata en forma de corazón, bueno, en forma de corazón ordinaria, ¿no? No es el corazón así todo bien hecho, sino es el corazón de la manera ordinaria, y ahí dentro de esa urna, de ese relicario de plata, ahí está el corazón incorrupto de este gran santo, y anda todavía esta urna en momentos importantes de nuestra iglesia, va visitando algunas parroquias, va visitando tanto, que se suele decir que este obispo, que fue conocido como un obispo misionero, y que decían, ¿no? Así decía él, no, 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 aquí venimos a trabajar, ya descansaremos en el cielo. Tuvo muchas frases preciosas y esa era una de las que repetía, ya descansaremos en el cielo, ¿no? Y había gente que decía, bueno, pero este ni en el cielo está descansando porque aunque ya está en la gloria de Dios, su cuerpo sigue misionando, ¿verdad? Y sigue dando testimonio de todo esto. Bueno, en primer lugar, yo cuando escuchaba esto, lo que yo me imaginaba, no sé ustedes, ¿verdad? Lo que yo me imaginaba era literalmente lo que decían, que parecía que estaba dormido, tal cual, así exactamente. Eso entendía yo por incorrupción, ¿sí? Después supe que no es así. Pero también hubo otra cuestión bastante interesante. En las fotografías de la época, cuando hay fotografías de la exhumación del cadáver de San Rafael Guízar y Valencia, pues resulta que está recubierto de algo así como un moho todo su cuerpo. Además de que pues sabemos que estaba inundado, dicen algunos como de agua, por así decirlo, su féretro. Y entonces vienen ahí como que las cuestiones. Pero ¿qué tal si se mantuvo así incorrupto por ese hongo, por esa humedad, por la temperatura que ayudó a que fuera como un gran refrigerador su tumba y que fue lo que no le permitió? Bueno, pues son propuestas que tienen los que no creen en esto de la incorrupción, pero para los creyentes, por supuesto, la incorrupción era signo inequívoco de la santidad de este hombre. Tenemos que hacer una pequeña investigación entre ustedes y yo, una pequeña propuesta para poder saber, perdón, si eso es suficiente o insuficiente, si eso es falso o verdadero. Vamos a ver, en primerísimo lugar, tenemos que entender qué es la materialidad del cuerpo. Nosotros estamos constituidos, así lo afirmamos, por cuerpo y alma. Sabemos que a cualquiera de nosotros, como personas nos pueden preguntar nuestra edad, y en mi caso, el caso de su servidor, me pueden decir, Sergio, ¿qué edad tienes? 42 años. Muy bien, como persona. Pero si me preguntaran, por ejemplo, Sergio, ¿cuál es la edad de los materiales que conforman tu cuerpo? Yo tendría que decir, pues soy tan viejo como el universo. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, los átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de calcio, cualquier átomo que a mí me configure en este día, hace 100 años ese átomo ya existía. Hace 1000 años ese átomo ya existía. Estamos entonces, no es que mi materia empiece a existir cuando yo existo. Mi materia, la que conforma mis manos, mis uñas, mis cabellos, mis ojos, todo, mis huesos, todo eso ya existía desde antes de que yo existiera. Lo que pasa es que yo con la alimentación, con la respiración, con todo mi entorno, he ido asimilando la materia que me rodea y entonces esa materia se ha ido impregnando en mí
Y es por eso que cuando alguien come, permítanme usar esta expresión, pues su materia se ve bastante bien. Cuando come y come y come, empieza como a asimilar y asimilar y asimilar tanto que le llega. Y por el contrario, cuando alguien no come, pues la materia no empieza a existir, perdón, no empieza a aparecerle de la nada. No. Si no come, empieza a ponerse hasta raquítico, escuálido, porque no tiene materia que asimilar. Entonces, tenemos que entender que nosotros como personas tenemos una corporeidad y esta corporeidad tiene una materialidad. Ahora bien, esto, por una parte, no debe olvidar que también contamos con una parte anímico-espiritual y hay que tener mucho cuidado, hay que decirlo junto. Tenemos un alma espiritual. Porque todavía algunos creemos que tenemos alma y además tenemos espíritu. Eso no. Tenemos un alma espiritual. Significa que nuestra materia, si yo estoy configurado, voy a inventar solamente para tener un punto de partida, si estoy configurado por 50% de carbono y 50% de hidrógeno, es evidente que no, pero es una mera expresión. Es más, lo voy a decir así, si son 50 kilos de carbono y 50 kilos de hidrógeno lo que yo tengo, pues yo puedo juntar 1000 veces eso y nunca habrá vida. Eso son solamente materia. Pero yo estoy aquí. Yo, Sergio y cada uno de los que están escuchando somos materia. Pero hay algo que le da vida a esta materia. Y ese algo que le da vida a la materia es lo que llamamos alma. Alma se define como principio de vida. Bien, entonces, ya dichas estas dos cosas, vamos con la tercera justamente, que es la espiritualidad, sin olvidar la materialidad. La espiritualidad nos lleva al conocimiento de que nuestra alma no perece, ¿sí? Nuestra alma está abierta a la trascendencia, por eso lo llamamos alma espiritual, porque está abierta a la trascendencia, a diferencia del alma de las plantas, que es, ¿cómo que las plantas tienen alma? Claro que tienen alma, porque el alma es un principio de vida, pero su alma no es espiritual, por tanto, su alma perece. La nuestra no. Nuestra iglesia nos dice entonces que nuestra alma es inmortal. Por ser espiritual, nuestra alma es inmortal, no va a perecer. Pero fíjate qué interesante, fíjate qué interesante. Nuestra alma es inmortal, pero nuestro cuerpo no. ¿Sí? Nuestro cuerpo, por pura naturaleza, está llamado a la corrupción. ¿Sí? Entonces, pasemos al siguiente punto. Porque aquí viene una cuestión importante. ¿Es acaso la corrupción del cuerpo un castigo? A mí me dio, por una parte, mucha curiosidad, pero por otra parte, debo decirlo, se despertó en mí unas ganas de justicia por la verdad, porque leí, pues bueno, para preparar el tema leí varias páginas y varios documentos, pero a lo que voy es a que en algunas páginas católicas, no en todas, pero en algunas páginas católicas mencionaban que la corrupción del cuerpo era un castigo. Y mencionaban el capítulo número 3 del libro del Génesis. Recordaremos que el capítulo 3 trata de la famosa caída de Adán y Eva. Y si ustedes recuerdan, la frase, una de las frases que escuchamos el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y entonces, así decían, como eso lo dijo Dios después de que se pecó, entonces la corrupción del cuerpo es un castigo. Y empiezan a sacar por allí algunas otras citas. Ya ven que hay gente, y yo te voy a decir,
que le encanta decir citas, pero que cómo le cuesta poder ubicar las citas en su contexto adecuado. Y entonces hay gente que te dice, porque yo he escuchado que la Biblia dice que la muerte entró por culpa de Satanás, como consecuencia del pecado. Entonces, así dicen, el ser humano estaba llamado a no morir, pero como pecamos, entonces hemos de morir, y como vamos a morir, pues la corrupción del cuerpo es un castigo. Nada más lejano de la verdad. Dice que la muerte la experimentan quienes le pertenecen al pecado y al tentador, al diablo y demás, ¿no? Híjole, híjole, híjole. Vamos a ver. En nuestra iglesia, recordemos una cosa, seguimos, aunque tenemos una doctrina de la cual partimos, también tenemos que ir adecuándonos a los nuevos descubrimientos biológicos, antropológicos, sin dejar de lado el aspecto de la revelación, porque muchos lo que hacen es irse directamente a la revelación, pero una revelación que no la interpretan. Entonces, por ejemplo, dicen, no, pues es que la muerte entró por culpa del pecado y del diablo. Entonces, ahí está. La revelación es clara al decir que no íbamos a morir. No, es que no dice que no fuéramos a morir. Más bien hay que entender qué tipo de muerte es la que van a experimentar los que le pertenecen al mal. A ver, la corrupción del cuerpo es una cosa 100% natural. Y en cuanto le pertenece a la naturaleza humana, entonces la corrupción del cuerpo es querida por Dios. Y en cuanto es querida por Dios, la corrupción del cuerpo es buena. Dios, cuando nos creó mortales. ¿Sí? Y vamos a entender cómo es que nos atrevemos a decir esto. Bueno, pues vamos a ver. Porque hay gente que todavía al día de hoy cree, muchos lo pensaban antes, mucho más, pero ahora todavía hay gente que lo cree, que si no hubiéramos pecado no moriríamos. Hay gente que cree eso. No, 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 no. Recordemos cómo fue escrito el capítulo 3 del Génesis. Este capítulo fue escrito a la luz de situaciones que ya se estaban dando. Recuerden que no había un reportero en el paraíso viendo cómo pasaban las cosas, sino que la gente, en este caso, el capítulo 3, lo podemos ubicar en el siglo X antes de Cristo. La gente ya veía la muerte, ya veía la enfermedad. Y entonces, en esa pequeñez de miras que tenía, que fue muy buena, pero que fue insuficiente, en esa pequeñez de miras que tenía, pues intentó dar respuesta al por qué se muere. Y ellos creían en un Dios de vida. Para ellos eran totalmente incompatibles las dos ideas. Dios es Dios de vida, por tanto la muerte no le puede pertenecer a Dios. En ese sentido, ojo, ojo, en ese sentido. No, la muerte, mejor dicho, no la quiso Dios, porque Dios quería que viviéramos. Sí, pero recuerda que el que escribió esto no sabía de la resurrección, no sabía de la vida eterna. Entonces, para él era incompatible morir, físicamente hablando, con Dios. Por eso es que en su catequesis decían eso, ¿no? Es que la muerte no puede venir de Dios. ¿De dónde viene entonces? Pues de lo que es contrario a Dios. Y si Dios da la vida, el pecado de la muerte y el enemigo de Dios, que es el diablo, es el que lleva la delantera. Por eso es que se propuso que la muerte venía como un castigo. Pero el tiempo pasa, mis queridos hermanos, y nos damos cuenta de que la muerte, ¿cuántas veces ya lo hemos escuchado al día de hoy? Díganme si ustedes no lo han escuchado, yo creo que sí, que la muerte es un paso, ¿verdad? Antes se pensaba que era el final, la muerte. No, hoy sabemos que la muerte es un paso. Hoy entendemos, fíjate, que esta vida física, biológica, como la tenemos, esta vida es la que
es nuestra oportunidad o nuestro lugar para elegir en libertad a Dios. Dios quiere que estemos con Él, pero para que estemos con Él tenemos que amarlo, y amarlo es elegirlo en libertad. Pero ¿en qué momento podríamos elegirlo en libertad si Dios nos creara en la eternidad? No, Dios nos crea en la temporalidad con la capacidad de elegirlo o rechazarlo, por supuesto, sabiendo que a Dios tenemos que amarlo libre y totalmente. Y una vez que lo elegimos, ahora sí, estamos listos. Por eso, por ejemplo, Simeón el anciano en el Evangelio de Lucas dice, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz. Y muchos creen que se murió ese mismo día Simeón. No, solamente Simeón decía, ya puedo elegir por ti, Señor, como antes no lo hacía. Entonces, pues te elijo y ya puedo morir en paz. Te he elegido toda la vida, pero ahora más, ¿no? Por eso es que es inconcebible que Dios esté en contra de la muerte física, porque la muerte física, en ese sentido, es un bien para el ser humano, porque es el final de una forma de ser y el principio de la siguiente forma de ser. Es un bien porque es algo necesario. Por tanto, la muerte física no ha entrado por culpa del pecado. El ser humano, desde que fue creado por Dios, iba a morir físicamente hablando. ¿Cuál es la muerte que ha entrado por culpa del pecado? ¿Cómo que cuál? ¿A poco hay varias muertes? Pues por lo menos hay dos. La muerte física y la muerte eterna. Ah, aquellos que le pertenecen al pecado, al igual que los que no, morirán físicamente. Pero aquellos que le pertenecen al pecado, insisto, no solamente morirán físicamente, sino que participarán de la muerte eterna. Ahí está. Esa es la muerte que entró por culpa del pecado, la muerte eterna. Y esa sí es terrible. Esa sí es terrible. Digo, no es que la de aquí sea menos mala, o bueno, no sea nada, mejor dicho, pero es menos mala que la muerte, comparada con la muerte eterna. Aquí morimos y, pues vaya, es algo que vamos a pasar todos. Pero la muerte eterna, ojalá que no la pase nadie, que no tenga que pasarla a nadie, porque la muerte eterna es una cosa terrible, pero lo más terrible que nos podamos imaginar es el infierno, de hecho, ¿no? Es la eternidad sin Dios, ¿no? Qué cosa tan horrible. La vida eterna es la vida en la presencia de Dios. Entonces, a la cuestión que les decía, que hay gente que cree que la corrupción del cuerpo es un castigo, no, no es un castigo para nada, pero para nada, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto, que como muchos pensaban, fíjate nada más, vamos a hacer el salto, como muchos pensaban que la corrupción era un castigo, entonces el premio de los buenos, ¿cuál era? La incorrupción, ¿verdad? Y entonces se daba la incorrupción y pues mucha gente decía, este es un santo, pero vamos a entender un poquito esta situación, muchachos, por favor, vamos a ver. Primero, tenemos que decir qué es la incorrupción y vamos a proponerlo con alguna cierta ejemplificación. Porque evidentemente, si me preguntan qué es la incorrupción, pues que el cuerpo no sufra la corrupción debida y natural que todos los cuerpos pasan. ¿Pero qué significa eso? Debida y natural. Fíjate. Con el paso de los días, no quiero ser tan gráfico porque la verdad es que no es ni bonito decirlo, pero cuando una persona muere, con el paso de los días, su cuerpo se va degradando, ¿sí? Y sabemos, de hecho, que llega a tal degradación su cuerpo que llega al polvo. De hecho, esa fue la experiencia que les llevó a decir que éramos polvo, porque ellos se daban cuenta que al final de todo lo único que daba era polvo. Eso es lo natural. Eso es lo natural, ¿sí? Es lo más normal, porque aquello que le daba consistencia a nuestra corporalidad, lo decíamos, es el alma.
Y cuando el cuerpo y el alma se han separado, que es lo que actualmente nuestra teología afirma, aunque no todos lo afirman igual, en otro momento podemos hablar de esto, cuando el alma, voy a decirlo de esta manera, abandona el cuerpo, es decir, cuando el cuerpo y el alma se separan, entonces aquello que sostenía al cuerpo desaparece y el cuerpo empieza a dejar de estar firme y empieza a, pues, desintegrarse y de hecho reincorporarse materialmente hablando a la naturaleza, ¿sí? Volvemos a donde vinimos y ya, en ese sentido, pues no hay mucho más, ¿no? No pasa nada. Pero la incorrupción, voy a aventurar tiempos, no estoy afirmándolos categóricamente, sino solamente a, a manera de ejemplificación, pero si a los 10 días la degradación del cuerpo va, pensemos, en un 10%, a los 20 días va en un 40%, a los 50 días va en un 80%, y voy a inventar, y a los 3 meses ya se desintegró, repito, esa manera de ejemplificación nada más, pues eso es lo natural, ¿sí? ¿Qué es la incorrupción? Que no se siga ese proceso natural. Que digas, oye, ya pasaron 10 días, es para que estuviera de tal manera. Y fíjate, muchas veces no es que esté, decíamos al principio, como dormido el santo. No es que esté como dormido necesariamente, sino que su cuerpo no está como debería estar corrupto, tan corrupto, sino que va poco a poco. Y repito, pueden pasar años y el cuerpo sí va perdiendo ciertas cualidades, pero que no nos quedemos con la idea de que estaba igualito. Resulta, para quien quiera de ustedes, puse al principio la imagen de los más famosos, el Padre Pío, ¿verdad? Santo de nuestros tiempos, bueno, ya de los tiempos de hace una generación, pero que quizá lo tengamos un poco fresco, el Padre Pío, que hasta estigmatizado era, ese sería otro tema para hablar de la santidad y los estigmas, ¿verdad? Santo, incorrupto, y uno ve la imagen, hasta me voy a permitir regresar aquí un poquito, vamos en las 5 para que no se me olviden, fíjense nada más, y aquí tenemos algunas imágenes, arriba a la derecha, estoy con el cursor, no sé si ven el cursor, pero aquí arriba a la derecha está el Padre Pío, y uno lo ve y dice, Sergio, pero es que yo sí lo veo como muy bien conservado, ¿no? O sea, tú me dices que como que se va corrompiendo, pero no tanto, pero yo lo veo bastante bien. Es una máscara, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí es una máscara. Es el cuerpo del Padre Pío, definitivamente. Pero su cuerpecito, por ejemplo, su cara, no estaba desgastada como, como debería normalmente estar. Pero le faltaban, por ejemplo, la nariz y los ojitos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron una máscara y es la que está aquí que ustedes ven. De hecho, cuando ven las manitas, aquí no se ven y no puse la imagen, lo siento, pero ustedes lo pueden buscar tranquilamente en internet. Las manitas ya se ven, pues sí, como parecen los deditos negritos y flaquitos, o sea, pues ya de un cadáver, por así decirlo, ¿no? Entonces, que no creamos que están así tal cual. Vemos al santo cura de Ars, aquí juntito, otro de hace cientos de años también, y decimos, vaya, que es patrono de los sacerdotes y también incorrupto, también tiene como una mascarita. Porque lo que nosotros vemos es algo que está creado, por así decirlo, para la exposición, no, no para una confirmación de que están exactamente igualitos, tal cual, ¿no? Sino que son preparados. Lo mínimo que les pueden poner es como una mascarilla muy, muy pequeña de cera, ¿sí? Pero en realidad muchos son máscaras un poquito más grandes en sus mismos cuerpos, porque hay algunos santos, lo voy a decir así, ¿no? Porque pues, es así como está. En algunos santos sufrieron del,
el mal de las reliquias. ¿Qué significa esto? Pues que decían, oye, pasaron 50 años y van a cambiar de lugar al cuerpo de Santa Fulanita o San Fulanito, y dijeron, mira, está incorrupto, es santo, decían, es santo, y no faltaba quien le quitara un dedito, lo digo en serio, no es broma, le quitaban un dedito, un pedacito por aquí, su mechoncito de cabello, su orejita, le quitaban pedazos, y entonces muchos santos incorruptos pues no están completos. Entonces, esa parte es la que, repito, pues no la vamos a ver así. Aquí, esta es una momia, ¿no? O sea, ¿por qué lo puse? Porque vamos a hablar de las razones de la incorrupción, pero pues lo voy a decir de una vez, tal cual, ¿no? La santidad no es una razón de incorrupción. Es decir, si alguien ve a uno que está incorrupto, que no diga de la nada era santo, ¿sí? Porque no. Al día de hoy no aplica para todos y no aplica de la misma manera, pero varios, porque para esto, fíjense, esto sí es muy interesante, lo que voy a decir es bastante interesante. Los santos incorruptos, así lo dicen, esta frase me gustó mucho como la decían algunos, son patrimonio de la Iglesia Católica. No hay santos incorruptos en otras creencias, ¿sí? A ver, voy por partes, porque no faltará quien me diga, no, Sergio, yo vi la momia de un monje budista que dicen algunos que sigue vivo y que no sé qué tanto, yo vi, a ver, vamos por partes, vamos por partes. En primer lugar, hablamos exclusivamente del cristianismo, no de otras religiones, para empezar. En segundo lugar, recordando que la incorrupción, como la presentan los santos de la Iglesia Católica, sí es única, ¿sí? Leí por ahí, no quise investigar porque fue una sola fuente donde lo leí y pues para poder hacerlo como que más accesible, pues no podíamos investigar las cosas de una sola fuente, pero decía una persona que por allí supo de un pastor, no, bueno, cristiano, no católico, chileno, que también su cuerpo está incorrupto, pero hasta la misma fuente dice, no pude investigarlo. Yo dije, mira, lo leí nada más en una fuente de muchas que vi, entonces sabes que no vale la pena enfocarse en afirmar algo que aplique para todos. Por el contrario, fueron varias las fuentes que mencionaban los santos incorruptos, los cuerpos incorruptos, son patrimonio de la Iglesia Católica. Es donde se da justamente la incorrupción de la corporación. Eso sí es interesante para que vean. Eso sí llama bastante la atención, ¿no? Pero bueno, entonces, la corrupción, decíamos, es algo normal, querido por Dios y bueno. Así que la incorrupción no necesariamente tiene que entrar en la categoría de lo bueno y la corrupción de lo malo, porque no es un castigo, es natural. Y la incorrupción, aquí viene el asunto, fíjense nada más. De varios cuerpos, ya proponíamos hace ratito de San Rafael, Guízar y Valencia, ya proponíamos que hubo elementos externos que impiden a la ciencia afirmar categóricamente que es inexplicable la incorrupción de Guízar y Valencia, o Guízar Valencia, como también le decimos. Para los ojos del creyente es signo de santidad, pero para los ojos científicos no puede haber no porque la ciencia y la fe se contradigan, no, sino porque a veces el creyente es muy aventurero, ¿no? Y el científico dirá, no, mira, yo no puedo confirmar ni negar lo que tú dices, pero en realidad hay elementos que han intervenido en el cuerpo, en este caso, repito, de San Rafael, y pues ese moho, esa humedad y demás, a veces es lo que hace que se mantenga incorrupto. De hecho, se encontró incorrupto, se volvió a sepultar, tiempo después se exhumó una vez más y ya no estaba incorrupto. Ya solamente estaba incorrupto su corazoncito. Y repito, el corazoncito no significa, porque luego es que yo luego leo que dicen casi que estaba latiendo. No, simplemente no estaba degradado como debería estar después de tantas décadas de muerto, ¿sí? Sino que estaba todavía en un estadio como si tuviera apenas unos días o unas semanas de muerto, lo cual evidentemente, repito, pues es llamativo. Y es el corazoncito que, repito, anda peregrinando y misionando todavía. Pero ya el cuerpo de San Rafael, ya después de eso, se corrompió. Entonces, pues ahí está una cosa.
Repito entonces, ¿cuáles son las razones que aducen los que no creen en la corrupción, en la incorrupción de los cuerpos? En primer lugar, la dieta. Sí, así como lo oyen. Porque dicen que había algunos monjes que se han conservado incorruptos, pero que esos monjes tenían una dieta muy específica, muy diferente, y que es lo que hacía. Pero, dicen algunos, pues sí, pero si había un monasterio de 50 monjes y llevaban la misma dieta, y resulta que nada más uno o dos se mantenían incorruptos, entonces como que no cuadra. Segundo, la radiación. Hay gente que dice, bueno, el lugar donde fueron enterrados ciertos cuerpos, resulta que tenían cierta radiación y entonces esa influyó para que el cuerpo no se corrompiera. Pero viene también la descalificación porque dicen, bueno, pero tampoco eran los únicos que estaban allí, había más cuerpos en torno a este que se quedó incorrupto y esos otros cuerpos sí se corrompieron, se desintegraron, entonces pues como que tampoco se puede generalizar, ¿no? Obviamente los lugares, de hecho, hace unos años que anduve en el Museo de las Momias de Guanajuato. Siempre quise ir por las películas del Santo. No es cierto, no, es un patrimonio de nuestro país. Pero fui al Museo de las Momias y allí se explicaba por qué las momias se habían preservado justamente. Y en parte era justo por el lugar donde eran sepultados. Voy a permitirme hacer una comparación muy ridícula, ridícula si quieren verlo así, pero lo voy a decir. Pues han visto ustedes que salamos el pescado, ¿verdad? Y el pescado se mantiene. Antes, cuando no había refrigeradores, el pescado se salaba, porque la sal lo que hace es actuar como deshidratante. Entonces, al quitarle eh, los líquidos, por así decirlo, entonces el pescado se mantiene, hagan de cuenta, vuelvo con otra comparación ahí, como la carne seca. Ya ven que luego venden hasta bolsitas de carne seca para comer, no que se te quedó ahí olvidada y se secó, sino que se seca justamente para que se conserve. Entonces, hagan de cuenta que las momias fueron enterradas, fueron personas que fueron enterradas en lugares cuyo contexto tenía ciertos minerales, ciertas sales, y eso influyó para que la humedad no contribuyera a la desintegración del cuerpo, y dijeron, y bueno, y en este caso sí, por supuesto, es que hay un número grandísimo de momias, ¿no? Grandísimo, grandísimo, así que ahí sí no hay, de hecho ahí no hay pierde, esos cuerpos así. Pero acá, insisto, la contraparte, es decir, que en el mismo lugar, con las mismas sales y minerales, un cuerpo se mantuvo incorrupto y los demás se corrompieron. Entonces como que siempre queda esa ventanita de decir, pero es que este personaje, ¿no? Esta persona, sí, la verdad es que yo sí creo que es santo por tal y tal cosa. Entonces, hay razones científicas para que se dé la incorrupción. No todas las razones para la incorrupción son razones de fe. ¿Sale? Mejor hablemos de la santidad, porque ahí está el asunto. Hay gente que ha visto mal. Fíjense nada más, hay cuestiones que están enlazadas. Si yo les dijera, si es manzana, entonces es fruta. Está enlazada. Al revés, no aplica. Si es fruta, entonces es manzana. No, quién sabe, porque puede ser pera, sandía, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas hay un enlace entre la manzana y ser fruta. Yo quiero decirse el día de hoy que no hay ningún enlace entre la santidad y la incorruptibilidad de su cuerpo. ¿Sí? No hay enlace. Yo no puedo decir, si es incorrupto, es santo. No puedo, porque ya vimos que hay incorruptos que no tienen nada que ver con la fe. Y tampoco puedo decir, si es santo, es incorrupto. ¿Por qué? Porque lo raro es que sean incorruptos, lo raro. ¿Cuántas y cuántas personas al día de hoy les llamamos santas y sus cuerpos desintegrados? Entonces, si es santo, no necesariamente es incorrupto.
Si es incorrupto, no necesariamente es santo. Por eso, nosotros, para desmitificar justamente esta situación de que es que San Juan 23, el Beato Carlos, Carlo Acutis, Santa Bernardita también, que es de las que mejor conservadas se encuentran, y tantos santos, es que yo he visto que están así. Mira, repito, en primer lugar, si los viéramos como tal, nos daremos cuenta de que sí están incorruptos, pero no como los imaginamos. Pero que ese número de incorruptos es un número mínimo para referirnos a su santidad. ¿Sí? Mejor, más que entender la santidad de las personas porque su cuerpo está incorrupto, tenemos que entender la santidad de las personas por cómo vivieron aquí. Por ejemplo, San Rafael Guízar y Valencia, que fue el primero que mencioné y que dije que para algunos la incorrupción de su cuerpo era signo inequívoco de su santidad, y que para otros la incorrupción de su cuerpo era signo inequívoco de cómo funciona como refrigerador un contenedor con hongos y con agua y con frío. Mira, eso a la gente que lo conoció ni le viene ni le va. Rafael Guízar y Valencia era santo del pueblo desde que estaba vivo. Cuando murió, nadie dudó de eso. Cuando en su proceso de canonización fue beatificado y canonizado, la gente ya lo daba por santo. ¿Pero por qué? Pues por cómo vivió el Evangelio, cómo vivió los valores del Evangelio. Esas son las razones de la santidad, no la incorrupción. Perdonen si querían escuchar aquí como algunos datos así de que, y San Fulanito, Santa Fulanita, ¿cómo ve este cuento que exhumaron su cuerpo y de repente un olor a rosas y todo esto? Mira, a veces eso ya viene contado de otros, y no es que dicen que cuando abrieron su féretro olía a rosas. Pues es que aunque hubiera olido a lo peor del mundo, ni siquiera el olor santo, así, perdón, el olor bonito es por lo mismo santo y ya. Hay gente que al día de hoy dice olor a rosas, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya ven que hasta la serie esta de La Rosa de Guadalupe y todo eso, así como que el olor a rosas y demás. Y por el contrario, me he encontrado con gente de verdad, no, miren, me da risa, pero a veces me da miedo también porque es en serio, de verdad es en serio. Me he encontrado con gente que dice, huele como a azufre, el diablo. Porque como creen que el diablo, siguen con esa idea muy antiquísima de que en el infierno estaba el azufre y que se estaba quemando y demás, huele feo el diablo. No, 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 la cañería, no sé, algo que pasó allí. Pero tenemos ya que dejar de ver como que esas relaciones que no son propias. En este caso, hay que buscar la santidad, no la incorrupción. Bueno, en este caso que estamos hablando, la incorrupción del cuerpo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que preguntarnos el día de hoy qué tan corruptos o incorruptos somos en esta vida. ¿Sí? Uno quisiera ser incorrupto después de muerto y ojalá que mi familia, después de que me sepulte, me cambie y vean que estoy incorrupto para que vean que fui santo. ¿Cuál? Tu familia, la misma que hoy te dice esto y que el otro y que eres un enojón, enojona, que eres soberbio, que no sé qué tanto. Esa familia quieres que te vea incorrupto. No, mejor que sea al revés. Mejor que el día de hoy digan, mira, esta persona es incorrupta, no se corrompe por nada. Esta persona de verdad que, fíjate cómo vive, que cuando todos se están dejando llevar por lo que sea, esta persona se mantiene firme, no la corrompes, ya aunque después de tu muerte física te quedes en los huesitos, ya aunque vuelvas al polvo, eso es lo de menos, porque la decisión que uno toma por Dios es en esta vida. Algunos dicen, no estoy yendo en contra 100% de eso, pero algunos dicen, es que así como el cuerpo de Cristo no se corrompió, pues también es una señal, así repito como los estigmas, ¿no?
El que tiene estigmas es señal de que es santo, porque tiene los estigmas como Jesús. Entonces el que no se corrompe en su cuerpo fallecido es como Jesús, que su cuerpo tampoco se corrompió. Sobre eso hablaremos un poquito cuando lleguemos al tema de la sábana santa, mis queridos hermanos. Hoy busquemos vivir en la incorrupción en esta vida. Ya después, que sea lo que Dios quiera. Que aquí vayamos buscando nosotros estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y si el cuerpo se corrompe o no se corrompe después de muerto, eso que no te importe. Elige a Dios ahora, porque el día que muramos, la corrupción o incorrupción será lo de menos. Nuestro juicio, nuestro encuentro personal con aquel que nos creó y que nos recibe en el momento exacto de nuestra muerte, eso será lo más importante. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.